Feliz sábado, hermanos, mi nombre es Denise Romero y bienvenidos a este culto de adoración. Vamos a comenzar con la doxología Sea exaltado. Sea exaltado el Señor, exaltado del cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Después de haber escuchado esta doxología, les voy a invitar a que ahí donde están inclinen el rostro para que tengamos palabras de oración. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta mañana te queremos pedir que tu presencia nos siga guiando, nos siga acompañando, que nos siga dando el entendimiento que necesitamos para poder comprender lo que nos quieres decir. En esta mañana te pedimos que ahora que vamos al culto divino, Señor, que seas tú quien esté intercediendo por nosotros, Señor, que nos esté llenando de tu sabiduría para poder captar lo que nos quieres decir en esta mañana. Todo esto lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ahora nos toca el tiempo de devolver los diezmos en las ofrendas. Pero antes de eso vamos a ver Venid y Ved. Después de eso vamos a cantar el himno Todas las promesas. Lo mejor que puede hacer uno es confiar en Dios. Siempre, en todo momento, en las buenas, en las malas, en todo momento, confiar en Dios. Teníamos la idea de poner un negocio y pudimos poner el negocio, pero decidimos venirnos para acá porque allá en mi tierra pues hay mucha violencia, un poco de violencia. Pasó que en ese entonces, cuando lo pusimos recién, se vino el temblor del 2017. Entonces eso nos vino a perjudicar bastante porque como íbamos iniciando teníamos apenas pocos clientes. Empezamos a endrogarnos porque no nos alcanzaba lo que llegaba, el trabajo que nos llegaba no nos alcanzaba para cubrir los gastos. La máquina con la que abastecemos las máquinas se nos descompuso. Entonces yo le hablé a un amigo que entonces yo no sabía que era de la iglesia y le pedí de favor que si me podía venir a reparar la máquina, pero que no tiene dinero, que me hiciera favor de esperarme y después le pagaba. Y ya me dijo que sí. Me estaba arreglando la máquina y pues yo pensativo, así cabizbajo, preocupado, y ya me preguntó qué me pasaba. Y ya le platiqué nuestra situación, que estábamos a punto de cerrar el negocio porque ya no teníamos, la situación económica ya era mal. Y me dice que si yo no tenía fe, yo tengo mucha fe en Dios. Y ya me ofreció que nos diera un estudio. Y ya nos dijo que si nos podía visitar. Ya le comenté a ella y me dijo que pues que sí. Y ya ese mismo día vinieron en la tarde, vino él y su esposa. Y nos empezaron a dar la fe de Jesús, el estudio. Entonces, conforme fue pasando el estudio, nosotros llegamos al estudio de las imágenes, de los ídolos, y al otro día quitamos todo. Llegamos al estudio de los alimentos, igual, dejamos de comer. Llegamos al día del sábado. Igual, yo le dije, ¿ya sabes qué? Pues vamos a tener que cerrar el sábado. Y a ella no le pareció. Dice, no, pues es que el sábado es el día que más trabajo nos llega y más dinero cae. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás viendo las drogas? Sí, porque de la por sí situación? pues estábamos apurados y es el día que más juntábamos dinero. Entonces yo decía, híjole, vamos a cerrar y el dinero que nos cae. Entonces por eso sí le pensaba yo. Yo ya empezaba a ir a la iglesia porque el hermano me invitó y ella no quería ir. Me decía que no, que hasta que termináramos. Pero yo sí decidí empezar a ir a la iglesia. Quería conocer, quería saber más. Después de esto se viene lo de la pandemia. Para esto ya todavía no iba a la iglesia. Yo sí, ya, pero cerraron las iglesias. Entonces seguimos recibiendo el estudio y ya... Antes de estar aquí en este negocio donde estamos ahorita, estábamos en otro lugar, que es donde nos fue mal con lo del temblor. De ahí empezamos a confiar más en Dios y a poner toda nuestra fe en Él. Y
ella prometió que cuando empezaran a abrir la iglesia nuevamente ya iba a empezar a... Yo le dije, el sábado que empiecen a abrir la iglesia, ese sábado vamos y ya no vamos a abrir. Y como fue, nos avisó el hermano que ya estaban abriendo y ya dijimos, ya a partir de hoy ya no vamos a abrir los sábados. Y fue que empezamos a cerrar los sábados. Es como poner a Dios en primer lugar desde que guardamos el sábado. ¿Por qué? Porque es el día en que tenemos esa comunión con Él. Desde el viernes en la tarde nosotros a las 5:30 cerramos y ya los clientes saben que 5:30 cerramos y ya hasta el domingo, porque ahora abrimos los domingos, hasta el domingo que se abre. No hemos faltado a nuestros diezmos porque sabemos que también es la bendición de Dios que nosotros tenemos que darle las gracias. Hemos visto mucho la bendición de Dios y nos sentimos muy contentos y nos sentimos bendecidos por Dios. A partir de que empezamos a guardar el sábado, los primeros domingos, pues como 2, 3 no nos llegaba trabajo. Dios en Malaquías 3:10 dice: traer los diezmos a la alfolí para que no falte el alimento en mi casa, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes abundantes bendiciones. Después de ahí, los próximos domingos, ahora los domingos son los días que más trabajo nos llega y más dinero nos llega, lejos de otros días de la semana, pero el domingo es el día que más trabajo nos llega. Realmente, si uno pone su fe, su confianza en Él responde. Ahora, gracias a Dios, no nos falta alimento en la mesa, no nos falta la economía para cubrir los gastos que tenemos, y pues de igual manera para poderle devolver a Él lo que nos da. Siempre hemos estado apoyando a la iglesia desde que conocimos, que empezamos a ir, hemos apoyado a la iglesia. Dar un buen testimonio también aquí para con nuestros clientes, de la manera que podemos, desde que también en las bolsas de la ropa les ponemos libritos. Tenemos revistas, enfoques, tenemos libros los libros misioneros, de todo lo que la iglesia proporciona para regalar o para compartir, nosotros lo ponemos. Yo invitaría a las personas a que den un voto de confianza a Dios, que abran su corazón a Dios, que se den la oportunidad de conocerlo y no se van a arrepentir. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe.
hermanos, ahora ha llegado el momento para los más pequeños de la casa, que es el Rincón Infantil, traído por nuestra hermana Cristi Jiménez. Buenos días, queridos niños. Bienvenidos a este momento infantil. Nuestra cita bíblica la encontramos en Isaías 1:8, que nos dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy quiero ilustrarles a ustedes cómo Dios puede limpiar nuestras vidas. Pues cuando nosotros nacemos, somos como el agua. Así como yo tengo esta agua en este vasito, que se ve transparente, cristalina, limpia, así es cuando nosotros nacemos. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, muchas veces vamos haciendo cosas que no son muy agradables, que nos hacen sentir mal y que a Jesús lo hacen sentir muy triste. A estas cosas se les llama pecado. Muchas veces nosotros nos molestamos y entonces vamos a asimilar que esto es nuestra vida. Muchas veces nos enojamos y esto es lo que ocurre. Entra pecado a nuestra vida. Otras veces de repente papi y mami nos dicen que hagamos algo, pero nosotros tampoco hacemos caso. Cuando vamos a la escuela, también algunas veces no nos portamos de la forma correcta. Y ahí, ¿qué pasa con nuestra vida? Nuestra vida se va ensuciando, se va manchando. Nuestro corazoncito se va manchando y nosotros nos sentimos muy tristes y Jesús también. Pero ¿saben algo? Jesús vino a esta tierra a dar su vida por cada uno de nosotros para que nosotros fuésemos limpios de ese pecado a través de su sangre. Así que nosotros confiadamente podemos ir a Él y decirle: Jesús, yo quiero que tú me perdones, yo quiero que tú limpies mi vida. Y Jesús alegremente Él dice: hijito, claro que sí, yo puedo ir a tu vida. Entonces cuando nosotros se lo pedimos a Jesús, Él comienza a entrar en nuestro corazón. Y miremos lo que va ocurriendo. Nosotros, con su ayuda, comenzamos a vencer cada una de esas pruebas que el enemigo nos presenta. Y como nuestra vida ya ha sido llena por Jesús, entonces nuestra vida vuelve a ser clara como el agua, así como cuando nosotros nacemos. Pero eso no significa que no vamos a seguir teniendo nosotros dificultades. Claro que sí, las tentaciones vendrán. Muchas veces nos darán ganas de molestarnos mucho o decir algo que lastime a otra persona, pero como nosotros invitamos a Jesús a nuestra vida, cuando el pecado llegue, Jesús va a retirar esas cosas que nosotros queremos hacer que no le agradan. Con su ayuda nosotros vamos a vencer. Y aunque esas situaciones se presenten, con la ayuda de Jesús nosotros vamos a continuar siendo limpios. Yo les invito, mis amiguitos, que cada día al levantarse, lo primero que ustedes hagan es decirle a Jesús: Jesús, yo quiero que tú vivas en mi corazón, yo quiero que tú entres en mi vida, que me limpies y que me ayudes a salir vencedor ante cualquier prueba que se me presente. Que nuestra oración cada día sea: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Que Dios me los bendiga y que tengan un feliz sábado. Feliz sábado, hermanos. Ha llegado el momento de que tengamos la lectura bíblica de hoy, que la encontramos en Hebreos 13, 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Y la palabra de Dios dice así: que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno,
os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ha llegado el momento de que escuchemos el sermón de esta mañana en voz de nuestro pastor, Gerson Espinal, pastor del Distrito 3 de Ceiba. Vamos a orar en esta mañana. Nuestro Dios, queremos pedir que su bendición esté con nosotros. Ahora que meditaremos en su palabra, que sean palabras suyas las que toquen nuestros corazones, que su Espíritu Santo nos haga recordar en todo momento que no estamos solos y que en su palabra podamos encontrar el gozo, el ánimo y la esperanza que solo usted nos puede dar. En Jesús se lo agradecemos. Amén. Quiero invitarles a que juntos podamos leer en el libro de Job, el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Cuando nosotros vemos la vida de este hombre, la vida de Job, nos podemos dar cuenta de que él no era una persona diferente a lo que usted y yo somos, no estaba hecho de una materia distinta, la Biblia no lo describe como un superhombre, un superhéroe, lo describe como una persona común y corriente, un hombre hecho de la misma materia que usted y yo estamos hechos. Pero hay algunas descripciones, algunas características que la misma Escritura da acerca de este hombre. Lo menciona así, dice que era un hombre perfecto, que él tenía plenitud. Cuando hablamos de perfección, estamos hablando que era una persona que tenía madurez también, que era irreprensible en cuanto a las acciones que él llevaba a cabo. Menciona también la Escritura que era un hombre recto, alguien que actuaba con justicia, que era correcto en su forma de ver las cosas, en la forma de tratar a los demás, pero también, y lo más importante que menciona aquí, es que era una persona temerosa de Dios. Era leal a Dios, era devoto al servicio del Creador. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta que a raíz de esas 3 características que menciona la Escritura, también entonces encontramos el por qué este hombre, Moisés lo describe así, era apartado del mal, una persona que evitaba el mal, que se desviaba de él cuando sabía que había alguna injusticia, entonces desviaba la atención y trataba de buscar la manera de retomar el camino correcto ya sea para ayudar a alguien o para beneficiar a otras personas. Lo interesante de la vida de este patriarca es que nosotros podemos darnos cuenta de algo. El enemigo de Dios siempre está ahí, merodeando, buscando la manera de atacar, de señalar, de buscar cómo se justifica de que una persona vaya bien. Porque lo que nosotros vemos en estos 3 primeros versículos del libro de Job es que Job, en cuanto a espiritualidad, no tenía nada que envidiarle a los demás. Él era rico en espiritualidad, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En cuanto a su vida familiar, también la Biblia hace esa descripción. Tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Y cuando nosotros leemos el relato bíblico, cuando continuamos leyendo el capítulo 1 de Job, nos damos cuenta de que era una familia unida. Era una familia que había aprendido a seguir el ejemplo de su padre. Incluso dice la Escritura que cada vez que ellos se reunían para hacer un festejo, para tener un banquete, Job
presentaba votos al Señor por si alguno de ellos o por si todos sus hijos habían faltado contra el Creador, él presentaba ofrendas y había mostrado eso para con sus hijos también. Era algo maravilloso lo que nosotros podemos ver, una familia unida, una riqueza especial, y qué bueno, qué maravilloso que así mismo sean nuestras familias hoy en día, que tengamos esa unidad, que podamos festejar juntos, de que a cualquier lugar que vayamos estemos juntos como familia, que vayamos y nos presentemos de la mejor manera, y sobre todo que representemos a nuestro Dios donde quiera que estemos. Y como consecuencia de eso, la Escritura también menciona de que él era un hombre rico en gran manera. Hay un comentario bíblico que menciona que en aquel entonces la importancia de las personas se medía de acuerdo a la cantidad de riquezas que éste tenía. Y el versículo 3, la última parte de ese versículo, dice que era el hombre más importante de todos los orientales. Significa entonces que tenía mucho dinero, era una persona próspera, que guiado por el mismo temor a Jehová había aprendido a emprender cada proyecto, y todo puesto en las manos de Dios iba siendo prosperado. Pero hay algo que tenemos que resaltar también. Cuando nosotros leemos ese capítulo 1, nos damos cuenta de algo. El enemigo de Dios estaba ahí cerca, andaba merodeando, y dice la Escritura que cuando el versículo 6 del capítulo 1 de Job, que cuando acudieron un día a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre ellos vino también Satanás, y le presentó Dios a Satanás, ¿a quién? A Job. Cuando están ahí en la conversación, él le dice: ¿dónde vienes? De rodear la tierra, de andar merodeando, viendo cómo acusar, viendo qué sacar. Y entonces Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él. ¿Has notado el comportamiento que tiene? ¿Has visto cómo sus hijos son ejemplares? Cómo su familia sobresale de las otras que están en ese lugar. Cómo las riquezas que él tiene no lo han enaltecido, y por el contrario, sirve para otros. Pero el enemigo que está ahí, que está para acusar, está para señalar, él le dice: claro, por supuesto, ¿y cómo no estará bien? Tú sabes cómo lo tienes. ¿Y qué tal si él comenzara a perder todo eso? ¿Qué tal que si le quitas riquezas? ¿Qué tal si le quitas aquello, lo otro? Deberías de probarles, deberías de hacer esa prueba y ver qué ocurre. El versículo 10 dice: no te está adorando de balde, pues. Él sabe cómo tú lo tienes. Y entonces Dios le da el permiso para que él pueda actuar. Y nosotros conocemos la historia. Le dice Dios en el versículo 12: todo lo que está en tu mano puedes hacerlo, solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás, teniendo el permiso, la Escritura dice que lo primero que hizo fue eliminar todas las riquezas que tenía. Se terminaron los bueyes, se terminaron las asnas, los camellos, todo lo que había ahí. Dice la Escritura que solamente escapó uno para contar la noticia de que se había perdido todo lo que tenía, y no había terminado de contarle lo que había sucedido cuando otro de sus siervos también llegó a contarle lo que había ocurrido con sus hijos. Estaban en un banquete y también ellos murieron. Un gran viento vino y azotó las 4 esquinas de la casa en la que estaban reunidos
cayó sobre ellos y murieron, y solo escapé yo para darte la noticia. Yo no sé cuántas veces usted ha pensado en la vida de este hombre. Saben, nosotros tenemos una ventaja sobre él, porque él no conocía lo que estaba ocurriendo, qué era el porqué de la situación. Nosotros que ahora ya conocemos el porqué, podríamos también cambiar el porqué para ¿para qué? ¿Para qué Dios permitió eso? Porque si nosotros analizamos la vida de este hombre, prácticamente en un solo día lo perdió todo. Perdió su riqueza material, perdió a sus hijos también. Solamente le quedó su esposa. Después sus 10 hijos se perdieron, murieron en el momento, en el mismo día. Le cayó una mala noticia sobre otra mala noticia. Pero hay una lección que nosotros debemos tomar. El versículo 21 de este capítulo 1, que muchos de nosotros lo recordamos. Esas palabras que Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y para cerrar con broche de oro ese capítulo, el escritor dice: y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué grande era la fe de este hombre, qué grande era la confianza que tenía con nuestro Dios, con su Dios. Él sabía perfectamente de dónde había obtenido todo. Él sabía por qué le había permitido crecer. Pero ahora que estaba perdiéndolo todo, que perdía sus riquezas, que perdía a su familia también, dice la Escritura: y en todo esto no pecó Job, ni siquiera le reclamó a Jehová, porque dice, no le atribuyó a Dios despropósito alguno, aceptó la condición en la que estaba, aceptó lo que estaba ocurriendo en ese momento y demostró, aunque pareciera que no, y aunque a veces a nosotros nos cueste, pero él demostró algo, lo que la Escritura dice: amarás al Señor tu Dios, darle el primer lugar a nuestro Dios en nuestro corazón. Él perdió todo, pero aún así se mantuvo firme. Y nosotros conocemos de la historia de este hombre. Luego en el capítulo 2 comienza de nuevo aquella situación. Satanás vuelve a presentarse ante el Señor y vuelven las mismas conversaciones, y entonces el enemigo de Dios, al verse derrotado, al ver qué más puede hacer, dice: ay, pero todavía hay algo que podemos hacer con él. Y Dios vuelve a permitirle que haya una prueba más para la vida de él. Y él, en el versículo 4, el versículo 2, del capítulo 2, dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y luego, el versículo 6, Jehová le dice a Satanás: él está en tus manos, pero guarda su vida. Una nueva prueba que venía para poder ver la integridad de este hombre. Una nueva prueba que venía a la vida de este hombre para medir
cuánto era su espiritualidad, cuánto era la comunión que tenía con el Padre Celestial. Quizás esta mañana yo esté hablando también con alguien que está pasando situaciones difíciles, quizás no similares, pero sí difíciles a las que este hombre vivió. Quizás tenías un negocio que estaba prosperando y que iba creciendo y creciendo, y que de repente la crisis económica te alcanzó y te ha hecho quebrar en ese negocio. O tenías un familiar, ya sea un hijo, una esposa, y por alguna enfermedad tú la perdiste, o tú mismo estás experimentando algún tipo de dolor. Yo quiero invitarte para que tú puedas seguir confiando en aquel que te llamó, en aquel que tiene los mejores planes para tu vida. Que esto que te está ocurriendo en este momento, solo lo consideres igual que Job, como una prueba más, una prueba para superar, una prueba que nos debe dar el alivio a nosotros de que aún en medio de las dificultades tenemos a un Dios maravilloso, un Dios que nos protege, un Dios que nos prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y ese es el Dios que tú y yo alabamos. Ese es el Dios en el cual tú y yo tenemos que aprender a confiar. Que las palabras de este patriarca, de este hombre, sean así, iguales, que sigamos depositando la confianza en Él con nuestra vida, con nuestro testimonio. Que pensemos de que esto sí nos está pasando en este momento, pero que pasará. Esto tendrá un término, y esperemos en Dios que sea un término feliz para ti, para tu vida, para tu familia, y que todo se pueda superar de la mejor manera. Pero tenemos que seguir confiando en nuestro Dios. Si volvemos al relato bíblico, nosotros nos damos cuenta de algo. El enemigo de Dios siempre busca la manera de hacer que nuestra integridad se rompa. La manera de acusarnos, de atacarnos, y cuando no puede con nosotros busca elementos externos, tal y como estaba ocurriendo con la vida de este hombre. La Biblia dice bien claro, tristemente, que la esposa de él, la mujer de él, le hace la pregunta, viendo que han perdido todo, viendo que han perdido a sus hijos, viendo que ahora está enfermo porque le tocó con una llaga, una lepra a Job, y entonces la mujer, viendo todo el entorno, le hace la pregunta, ¿aún te mantienes en tu integridad? Y yo alabo el nombre de Dios cuando usted y yo decidimos que a pesar de las dificultades, que a pesar de los problemas que enfrentamos, seguimos confiando en nuestro Dios. Que sigamos confiando de la misma manera que este hombre dejó aquí, ejemplificado para nuestras vidas, que tenemos que mantener nuestra integridad con nuestro Dios. Y conocemos la respuesta de Job. Ay, mujer, seguramente le dice, ay, mujer, pero ¿qué pasó? ¿Por qué te dejaste guiar por todo lo que estamos viviendo? Sí, es cierto que estamos en calamidad, es cierto que ahora tengo esta enfermedad, pero no pienses de esa manera, sigue confiando, porque el Dios que nos ofrece lo bueno es un Dios maravilloso, y Él sabrá el momento en el cual nos librará de todo esto. Sigamos confiando en nuestro Dios. Y es que no es fácil, pareciera, y decirlo es fácil, pero no es fácil. Miren, si nosotros vemos a lo largo del libro de Job, nos podemos dar cuenta de todo el sufrimiento que él tuvo. En el capítulo 2 encontramos que tenía esa sarna maligna, que no solo era la sarna, era una picazón continua la que él estaba experimentando en ese momento, los cambios degenerativos en la piel, el rostro desfigurado por la misma enfermedad.
el capítulo 3 dice que perdió el apetito, que tenía miedo, que tenía depresión, habían heridas engusanadas ya en su cuerpo, los párpados entenebrecidos, había mal aliento, perdió peso, tenía fiebre, días de aflicción, menciona las escrituras también, y amigos, que con amigos como los de Job, como dicen por ahí, ¿quién quiere enemigos que llegan y lejos de ayudarle, lo que comienzan es a acusarle? Ay, sí, estás pagando algo que tenías escondido por ahí. Estás pagando porque quizás le hiciste un mal pago a uno de tus empleados y ahora tienes que sufrir las consecuencias. Algo tenías escondido, algo tienes que hacer, pero es consecuencia. Todos coincidían, parece que era consecuencia de algo malo que él había hecho, que lo había ocultado y que ahora Dios le estaba cobrando. Pero usted y yo sabemos el contexto de lo que ocurría. Ahora, pregunto yo, en ese contexto de tanto sufrimiento, en esos momentos de sufrimiento, ¿podríamos decir que Dios es bueno? ¿Que Él está al control de nuestra historia? Yo puedo decirle algo, Dios es soberano y sí, Él está al control de todos, aunque usted parezca que está solo. Dios no solo es bueno, siempre está al control de todo en todo tiempo. Sí, también cuando se enferma, también cuando usted está enfermo, ahí también está nuestro Dios. Cuando no podemos comprender la razón, cuando se nos viene la famosa frase, la famosa interrogante, ¿por qué? Ahí también está nuestro Dios. Quizás usted no pueda saber el por qué, pero con seguridad Dios sí sabe el por qué y el para qué ha permitido que ocurran esos acontecimientos en su vida. En la vida de Job nosotros encontramos que independientemente de la riqueza que él tenía, la parte económica que era muy fuerte, la parte familiar que también la perdió a sus 10 hijos y quedó solo, quedó sin hijos, aunque la perdió, él siempre mantuvo su integridad. Esa parte espiritual, en todo momento, él la mantuvo firme. Y yo quiero que veamos ahora el último capítulo de este maravilloso libro, el capítulo 42. Porque cuando nosotros vemos todo eso que ocurrió en la vida de él, nos podemos dar cuenta de algo también maravilloso que hace nuestro Dios por nosotros. Cuando nos mantenemos firmes, cuando decidimos mantenernos fieles a los principios divinos, cuando decidimos siempre poner a Dios en primer lugar, cuando decidimos que sea Él el único que nos pueda ayudar en esos momentos de dificultad, ese Dios que al principio de este libro vemos que permitió que ocurrieran todas las cosas, todos esos acontecimientos en la vida de este hombre, es un Dios que también restituye. Yo quiero que en esta mañana tú puedas tener esa certeza también, de recordar que hay un Dios que tiene ese cuidado especial por tu vida, que Él desea
lo mejor para ti, que Él desea ayudarte de la mejor manera. Y el versículo 12 del capítulo 42 de Job dice así: Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y antes tenía 7,000, 6,000 camellos y antes al principio vimos que tenía 3,000, 1,000 yuntas de bueyes cuando tenía 500 y 1,000 asnas cuando también él tenía solamente 500. Y dice la Escritura, también tuvo 7 hijos y 3 hijas. A la primera le puso el nombre de Gemina, a la segunda Cesia y a la tercera Kerenapuc. Y el versículo 15 me llena de gozo a mí también. Y no había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job, a las que su padre dio herencia entre sus hermanos. Es maravilloso lo que nosotros podemos ver en la vida de este hombre. Decidió mantenerse firme, decidió mantenerse fiel independientemente de las circunstancias adversas por las cuales él estaba pasando. Siempre tuvo presente en su vida que lo mejor de Dios estaba por venir, que lo mejor de Dios estaba reservado para él y que si Jehová había quitado, había un propósito. Y la fidelidad hacia nuestro Dios trae recompensa. Y restituyó Dios y le restituyó el doble. Quizás estarás pensando, ay, pero ese era Job y eso era en la antigüedad. Experimenta con Dios, aprende a convivir con Él. Dios quiere y desea siempre lo mejor para sus hijos y Él quiere que nosotros estemos bien. La tercera carta de Juan es un ejemplo claro. Él desea que todos nosotros seamos prosperados, que tengamos buena salud, que prospere nuestra alma, que estemos bien. Pero estar bien no es estar alejado de problemas. Estar bien no es estar alejado de preocupaciones. Estar bien es mantener nuestro pensamiento, mantener nuestro corazón a Dios en primer lugar. Que podamos experimentar igual que Job, cuando él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que el Señor pueda bendecirles en esta mañana y que sigamos confiando en el Dios de la fidelidad. Él es el que desea lo mejor para nuestras vidas. Amén. Qué gusto que nos hayas acompañado y deseamos que tengas un feliz sábado. Que Dios les bendiga.